Entonces, esta semana pudimos estar en San Ramón para hacer el seminario bíblico. El evangelista eso nos invitó para compartir de miércoles a viernes. Y él quiere tocar un tema muy importante con los hermanos de San Ramón, ya que ellos no son muy expresivos en lo que respecta al corazón. Pues, aunque sí han avanzado muchas cosas, hay otras que siempre hay que aprender a avanzar por la fe. En esta mañana vamos a buscar el libro de Efesios. Primeramente, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, del versículo 1 al versículo 17. Dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Hasta aquí. Y el domingo pasado yo les había contado, no enseñado sobre los tres tipos de hermanos que hay en la iglesia. ¿Se acuerdan cuáles son? Adelante. El primer tipo de hermano es el hermano visitante, ¿verdad? ¿Cómo es este hermano? Este hermano únicamente viene al culto y se va, no lleva la vida de fe, no lleva la comunión. Este hermano, por muchos años que pasa en la iglesia, no puede tener el crecimiento espiritual. El segundo tipo de hermano, ¿cuál era? El hermano congregante. Entonces, ¿cómo es este tipo de hermano? Congrega regularmente, un poco sí avanza la vida de fe, la comunión, pero solamente le gusta servir o usar la fe en lo que se considera capaz, pero cuando tiene que salir de su límite, de su capacidad o de su gusto, ya no le gusta. Crece más que el anterior, pero un poco más lento. Y el tercer tipo de hermano, ¿cuál era? Ajá, muy bien. El hermano discípulo. El hermano que es discípulo, fuera si entiende o no, le agrada su carne o no, puede avanzar por la fe desafiando y viendo cómo el Señor le ayuda. El Señor a nosotros nos había mandado a ser congregantes, visitantes o ser discípulos. Ser discípulos. Entonces, un discípulo tiene que negarse, tiene que aprender la fe, tiene que salir de su límite humano, pero haciendo estas cosas puede ver la obra de Dios en la vida suya como seguidor de Jesucristo. La iglesia no solo nos enseña la vida espiritual, sino muchos aspectos de la vida cotidiana, ¿no? El orden, cómo se debe de hablar, cómo se debe de andar. Y la hija del pastor Daniejo, que ahora está en Chile, pero en su tiempo estuvo en Perú cerca de 11 años, la hija estaba en la universidad
Como la hija es de padres coreanos, pero creció en Latinoamérica, habla los dos idiomas. Entonces, en la universidad que ella estaba, iban a llegar unos profesores coreanos, entonces iban a ocupar personas que ayudaran a traducir. Entonces, ella estaba colaborando, ella y otros jóvenes también. Pero, por ejemplo, la persona que traduce únicamente se preocupa por traducir, que le paguen y simplemente se va, ¿no? Pero ella, por la enseñanza que ya ha tenido en la iglesia, no solo a hacer su servicio de traducción y ya, sino ella se acostumbró, ¿no?, a organizar sus hojas, a arreglar la oficina, a servirles café a los maestros que estaban como invitados expositores, caso diferente a los otros que solo trabajaban por la paga. Entonces, ellos ocupaban también un servicio de traducción por la tarde, pero los demás jóvenes que traducían le dijeron, no, yo ya cumplí mi horario, esta es mi cuenta, páguenme y ya me voy. Pero ella sí les ayudó por la noche. Entonces ellos le preguntaban que dónde había formado ese tipo de corazón o ese tipo de mentalidad, ¿no? Entonces, como es de universidad, ella comentó que ella era parte de la Fraternidad Internacional de Jóvenes y que ese tipo de conducta, ese tipo de mentalidad le habían enseñado. Entonces, ellos le felicitaron a ella, también al fundador, por hacer ese tipo de mentalidad. Nosotros también en la manera humana tenemos que aprender. Y en el caso de algunos hermanos de aquí también, algunas cosas sí. Por ejemplo, yo le dije a los líderes, si yo les pongo un mensaje mínimo, reaccione, un emoticón, conteste. Pero yo les escribo a los líderes, ninguno contesta, ninguno reacciona. Sí lo ven, pero no contestan. Algunos jóvenes también tampoco contestan, no contestan hasta el día siguiente. Pero lejos del aspecto espiritual, hay cosas humanas que hay que aprender a realizar con responsabilidad y respeto también. Cuando la última vez fuimos al culto en San José, ¿cuál hermano respondía? Ninguno. Eso también hay que aprender a responder bien en el culto, responder bien los mensajes también. Fuera del aspecto espiritual, es un aspecto de respeto y responsabilidad. Por eso esto también tenemos que aprender para poder avanzar muy más, como más fácilmente. Si, por ejemplo, en una empresa hay algún proyecto que hacer y el encargado de tal proyecto le escribe a sus ayudantes para revisar avances o preguntar ciertas cosas y ninguno contesta, ¿cómo avanzaría ese proyecto? ¿Mal o no? Entonces, es necesaria la coordinación en la iglesia también. Esto tenemos que aprender y ojalá poner en ejercicio. Y en el año 2019, y yo todavía era seminarista y en realidad no había muchas cosas que yo hiciera, ¿no? No era, si yo estuviera o no, eh, no hacía falta. Entonces, cuando había que mandar a alguien a otro lugar, mandaban al que menos afectaba que no estuviera. Es casi siempre iba yo. Y en el año 2019, el misionero de Guatemala, su esposa estaba embarazada y estaba cerca de dar a luz, entonces había ido a Corea para tener el parto allá. Como la iglesia de Guatemala estaba recién abierta, tendría como un mes o dos, eh, y a mí me mandaron para acompañar al misionero allá. Y literalmente no había ningún hermano en ese entonces. Y por la mañana, pues nos levantábamos a leer la Biblia, luego teníamos el tiempo de la limpieza, hacíamos el desayuno. En la mañana teníamos comunión y en la tarde salíamos a predicar y en la noche volvíamos a escuchar alguna predicación. Pues por lo que no había hermanos, ese era el horario. Era algo muy sencillo, pero yo no estaba tan acostumbrado a tener la comunión siempre. Entonces, por ejemplo, yo estuve creo que 2 semanas, pero en la mañana, antes del almuerzo, siempre teníamos la comunión. Entonces, alguno podría tener comunión un día o 2 días, pero tener comunión 2 semanas seguidas es fácil o es un poco ya complicado. Que algunos hermanos guardan y guardan y guardan, luego cuentan, pero si uno conversa y conversa y conversa, el tiempo ya no sabe ni qué conversar. En ese entonces, yo estaba pasando por la dificultad económica, principalmente eso es dificultad del corazón. Entonces yo le expresé, ¿no? Porque en ese tiempo y yo tenía que pagar mi cuota del seminario, también mi plan de celular, entre otras cosas, y no siempre me alcanzaba.
Entonces, por ese tema yo siempre tenía la dificultad. Entonces, yo le expresé, ¿verdad? La situación que él tenía. Entonces, él me había contado que, bueno, en Corea o cada país normalmente que tiene los seminaristas tienen una cuota de seminario. Y el caso de Costa Rica en realidad no es nada pesado, pero cuando uno anda muy incrédulo hasta eso le pesa. El caso de Corea, ¿cuánto piensan ustedes que en la generación de este misionero de Guatemala, cuando era seminarista, daba de cuota del seminario? ¿Cuánto? ¿100 qué? 100,000 colones, $100, daban $400, ¿verdad? Entonces, hubo un tiempo en que ninguno de los seminaristas pudo pagar. Entonces, el pastor encargado del seminario los reunió. Entonces, este misionero pensaba, sí, nos va a reunir y como ninguno pagó, entonces nos va a dar una palabra de esperanza. Así él pensó. Pero cuando ya se reunieron, ¿qué creen que pasó? Sí, pero ¿por qué? No los regañaron por no pagar, sino porque el hecho de que no hayan dado la cuota de seminario era un reflejo de que en el corazón de cada uno había la dificultad. Pero habiendo la dificultad, ninguno pedía la comunión, al final ninguno pudo dar la cuota. Pues por eso les habían corregido. Entonces él me dijo que sería bueno que regresando yo tuviera comunión con el pastor. Yo francamente no quería. Y en ese tiempo siempre le tenía mucho miedo al pastor y siempre me lo escondía. Si yo sabía que iba a pasar por un lado, yo me iba por el otro y así pasaba bastante tiempo. Entonces, bueno, yo dije, cuando yo llego a la iglesia, lo saludo y le pido. Entonces yo llegué, ya lo tenía enfrente, lo saludé. Y yo cuando estaba enfrente me dio miedo y dije, no, después en la noche. Y ya llegó la noche. Y yo dije, no, ahorita hay reunión de hermanas porque en ese tiempo era presencial a las 7 de la noche los martes. Y no, tiene reunión de hermanas, entonces. Y el día siguiente se iba para Corea para el campamento mundial. Se iba por un mes. Entonces ya en la noche dije, no, mejor después de que venga de Corea. Pero lo que yo estaba pensando de esto, usualmente nosotros no participamos de la reunión de hermanas, ¿verdad? No hay razón para. Pero ese día nos escribió y nos hizo entrar a la reunión. Y ahí estuvimos escuchando. Entonces en la reunión yo dije, bueno, termina la reunión y ahí sí le pido. Y terminando la reunión, ya las hermanas se despidieron. Entonces yo me la acerqué y le pedí comunión, ¿verdad? Entonces, en mi cabeza íbamos a ir a la oficina, yo le iba a contar y me iba a dar un montón de palabras. Y cuando yo llegué a pedirle comunión, ¿qué piensan que me dijo? Yo le pregunté si tenía un espacio para comunión, pero ¿qué piensan que me dijo? Me dijo que no. Entonces, por ejemplo, si fueran ustedes, ¿cómo se sentirían? Ustedes son bien resentidos, yo sé que se molestan en el corazón de cada uno. Así yo sé que sí. Y yo también. Entonces, yo me quedé quieto porque no sabía qué hacer, ¿verdad? Entonces yo me comencé a ir, pero ya me volví a llamar otra vez y ya le conté. Entonces, yo le conté la situación, ¿no? Entonces él me preguntó si yo tenía un libro de Pastor Oxupar que se llama La semilla de mostaza, que cuenta los testimonios principalmente desde que recibió la salvación hasta que comenzó a ministrar. Y yo le dije que sí. Entonces me mandó a leerlo. Y yo me dijo, ya vete. Y ya, eso fue toda la comunión. Entonces, sí, un día viene el chamo bien afligido y yo digo, lea ese libro, ya váyase. Ella se resiente, el chamo sí se resiente, yo sé, ya se molesta, no me atiende bien, ¿para qué soy una oveja de esa iglesia que no la cuidan? Así yo tal vez pienso que reaccionaría. Pero yo simplemente, en mi cabeza no calzó, no cuadro mucho una cosa con la otra. Pero simplemente yo comencé a hacer como me habían dicho. En aquel entonces, al mes siguiente de ese, había que ir a México para el campamento mundial, que se hacía a mitad de año o en agosto. Esa vez era mitad de año. Y yo simplemente, y comenzaba a leer el libro, nada más como me habían mandado. Y luego pude comprar el boleto para México, luego pude
avanzar en el aspecto económico, aunque tenía dificultad en ese tiempo. Entonces, muchas veces las cosas que recibimos en la iglesia, según el parecer o el gusto que nosotros tenemos, no calza y parece como que no va a funcionar o no va a servir. Pero cuando uno puede aprender a tener comunión y seguir la guía del Señor, todas las cosas comienzan a solucionarse. Nuestro problema muchas veces es que escuchamos la palabra mucho tiempo, pero ninguna queda dentro del corazón. Por eso, cuando la dificultad llega, no tiene la fuerza para poder superar la dificultad. Entonces, por ejemplo, normalmente en el mundo uno vive según la capacidad que tiene y según su propio pensamiento. Pero en el mundo de Dios, vivir de esa manera sirve de algo. El mundo de Dios no sirve. Entonces, Dios muchas veces nos hace fracasar a propósito. Alguna idea, algún proyecto, algo Dios nos fracasa, pero porque nosotros andamos sin palabra en el corazón, cuando Dios nos fracasa, ¿qué sentimos contra Dios? La queja, el resentimiento, el enojo contra Dios porque Dios nos fracasó, pero eso pasa por no comprender bien el corazón de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 3, Éxodo, capítulo 3, versículo 11, dice: Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces Dios quería liberar a Israel de Egipto. Llega donde Moisés y le manda ir a Egipto. Es cuando Dios le mandó a Moisés. Moisés de una vez aceptó aquella voluntad de Dios. No, él no quería. Entonces él primero dice: ¿y quién soy yo para que vaya? Luego, después, ¿qué excusa le saca Moisés a Dios? Ay, es que soy muy viejo, es que soy tartamudo, es que soy tal cosa, es que soy tal otra. Pero cada excusa que Moisés sacaba, Dios se la validaba o se la quitaba. En la iglesia, cuando uno saca excusas, la iglesia las validan o las quitan. Entonces, hay veces que llegan algunas, principalmente las muchachas, no llegan con una situación y uno les da una solución, pero no les gusta, entonces sacan otra excusa para no aceptar esa solución. Luego recibe una solución y saca otra excusa, así nos ha pasado algunas, así viven, algunas varias. Pero la Biblia, Dios siempre quita las excusas de nuestro corazón. Entonces Dios siempre le sacaba, Moisés siempre le sacaba excusas a Dios, pero Dios no recibió ninguna excusa de Moisés. Pues hay veces que uno tiene mucho conflicto en su corazón, mucha tiniebla, y uno a veces no quiere conversar con los hermanos o tampoco quiere conversar con los ministros. Hay veces uno en el culto, aunque está en el culto, a veces como si estuviera tapando los oídos, uno vive y muchas veces alguno no entenderá por qué el corazón se endurece tanto, ¿verdad? A llevar la vida de fe. Pero por eso Dios permite la comunión. Cuando una persona puede expresar cómo se siente, qué queja tiene o qué incredulidad tiene, el corazón puede abrirse, el corazón puede reposar y así puede recibir el corazón de otros hermanos, también de los ministros, y ahí es cuando llega la fuerza espiritual. Muchas veces que algún hermano anda débil espiritualmente, no es porque no tenga palabra, porque siempre hay. Claro, primeramente no la guarda. Segundo, falta la comunión. Entonces, en la comunión o en conversaciones en general, casi siempre hay tres tipos de personas. Esto yo lo compartí con los jóvenes de la iglesia Comunidad Vida Nueva. Y ahí fueron dos muchachas, yo creo que no se acuerdan cuáles son los tres tipos de personas en la comunicación. Bueno, escucharon a un 70%. Primeramente, la persona que se victimiza. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es una persona que siempre se victimiza? Siempre la situación es contra tal persona, es el pobrecito, etcétera. Pero muchas veces es una costumbre de mucha gente, ¿no? Ustedes han hablado con personas que tienen como la costumbre de victimizarse, ¿verdad?
todo les pasa mal, siempre no es culpa de ellos, pero siempre pasa. En la comunión hay personas así. Ay, mi hermano, ¿por qué no anda por la fe? Ay, es que mi esposa sí, y mi hijo asá, y tal cosa así. Entonces siempre saca alguna razón para no responsabilizarse, sino victimizarse. El segundo tipo de persona que equivocó, a veces se toma la postura del enojo, y la tercera es la que se toma todo personal. Entonces, hay personas que tienen eso sí es una mala costumbre. Por ejemplo, estábamos en San Ramón. Después del seminario, los hermanos normalmente conversaban con los nuevos que llegaban y durante la oración se ponía la mesa para preparar el refrigerio y cuando terminara la oración ya estuviera todo listo. Así fue el primer día, así fue el tercero, pero el segundo día ya lloré, ya luego me bajé, el evangelista nos dio como unos anuncios ya para terminar, pero la mesa de la merienda no estaba puesta y ninguna hermana se levantó a poner la merienda. Entonces él preguntó si había o no merienda. Entonces la hermana que se encargaba de la merienda ese día, que no la había listado todavía, cuando el evangelista preguntó si había o no merienda, la hermana se sintió atacada. Me está regañando, me está atacando delante de todos. Así ella se sintió. No era la intención, solo preguntar si había o no, pero se lo tomó personal. Entonces, tal vez en alguna predicación, algún el evangelista está hablando de mí, ya me cayó mal. Y algunos, hay personas así. Entonces, mientras uno tenga o la victimización, o se enoje frecuentemente, o escuche todo muy personal, entonces siempre hay un prejuicio antes de tener la comunión. También habían 3 niveles de escucha. El nivel de escucha bajo, que es la persona que únicamente escucha solo lo que quiere. Luego, la escucha selectiva. ¿Qué es escuchar selectivamente? Escucha todo, pero solo acepta lo que le gustó nada más o lo que le conviene. Y lo demás lo rechaza. Y el nivel de escucha activa es el tipo de persona que acepte o no y le guste o no, recibe la palabra que le dan, despojando su propio pensamiento, su propia razón, se niega a sí mismo y recibe. Así es los tipos de escucha que nosotros normalmente tenemos. Pero, ¿cuál sería o cuál debería ser nuestro nivel de escucha? ¿La activa, la selectiva o la baja? Pero, ¿cuál tienen hoy en día? Algunos solo lo que quieren escuchan y otros selectivamente escuchan. Esa palabra me gustó, esa sí me la dejo, esa no, esa para otro hermano, así. Algunos andan, o algunos en el culto dicen, vea, esa palabra es para tal hermano, tal hermana. O en el culto hace las esposas y ese es para mi esposo, sí, que es necio y no hace caso para que me escuche, así. Así pasa, pasa muchas veces, pero debería ser alto. Pero en el versículo 10 dice, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Muchas veces uno quiere hacer todo por sí mismo. Por ejemplo, cuando Moisés era joven, él por su propia fuerza y capacidad quería liberar al pueblo de Israel. Y muchas veces algunos hermanos se cargan porque piensan, yo tengo que evangelizar, yo tengo que orar, yo tengo que hacer, yo tengo que dirigir. Entonces, cuando piensa que todo es él mismo quien tiene que hacer las cosas, se carga. Pero eso se convierte en una ligadura de impiedad. El versículo 10 no es que aunque vaya Moisés, pero si Moisés va solito, Faraón le va a hacer caso a Moisés. Faraón no. Pero si Dios va, entonces Faraón escucha. Entonces nosotros no hacemos las cosas porque vayamos nosotros, sino porque Dios va con nosotros. Si uno hace las cosas por su propia fuerza, nada resulta. Pero si es Dios quien hace las cosas, el resultado es muy diferente. Entonces aquí, aunque Dios manda a Moisés, en realidad quien iba a hacer todas las cosas era Dios. En el tiempo en que Moisés era joven, era él quien quería hacer las cosas, pero en este versículo es Dios quien va a hacer todo por medio de Moisés. Entonces, este verso le da la fuerza a Moisés para poder levantarse y hacer por la fe. Entonces, nosotros no tenemos que estar como en el versículo 11, sino más bien tenemos que ser como en el versículo 10. Muchas veces en nuestra vida se levanta la queja, se levanta el pensamiento, se levanta la incredulidad,
Pero eso pasa porque el corazón no tiene la fuerza para poder vencer tales pensamientos. Y muchas veces cuando uno está con tanto pensamiento, hasta la salud se afecta, el estado de ánimo también se afecta y ese corazón sigue brotando, llega la queja, llega el mal ánimo, e incluso llega el odio al corazón de las personas, no tiene ganas de hablar con nadie, no tiene ganas de escuchar nada, pero es porque el corazón no tenía la fuerza para vencer tales pensamientos. Hace muchos años, en Corea había un seminarista, ahora es pastor, él ministra en Tailandia, pero cuando él era seminarista, él se llama Hatcher Kim, y él tenía un año de seminario, y pasando un año, hubo un momento en que él tenía mucha dificultad y mucha aflicción. Había una hermana bueno, una joven, una hermana que estaba enamorada de ese seminarista. Entonces, durante todo ese año, ella no contó, o sea, no expresó el que estaba enamorada de aquel seminarista. Y cuando ella escuchó que él estaba pasando por dificultad, por la aflicción, le mandó una carta de amor a aquel seminarista, se la mandó. Entonces, ella le decía que básicamente estaba enamorada de él durante todo el año, siempre lo estaba viendo y que ahora que tal vez siente dificultad, ya luego ella le ofreció casarse con él, pero no dentro del seminario, sino que él se salga del seminario, ahí se casen y se vayan con esa intención. Entonces, él dice que si él espiritualmente hubiera estado firme, hubiera estado bien, simplemente como no le pone mucho interés a la carta, pero como ya espiritualmente estaba débil, estaba flaqueando, cuando recibe aquella carta de amor, ¿cómo se siente el corazón? Ya se siente confortable, le gusta. Supongamos con algún momento aquí el hermano José pasa mucha dificultad, mucha carga, mucha aflicción, mucha situación, le está yendo mal con el negocio, un montón de cosas. Y de repente una muchacha le manda una carta de amor. Pero no una muchacha cualquiera, una bien bonita. Entonces, este seminarista ya, esa hermana no era fea, era una hermana bonita. Entonces, cuando en esa situación tan difícil llega aquella carta, ¿cómo se sentirá el corazón de él, por ejemplo? ¿Atraído o no por aquella situación? Él se siente atraído y se le forma la ligadura de impiedad. Entonces, él estaba siendo arrastrado para dejar el seminario y él guardó la carta en su bolso. Entonces, él un día salió a predicar y otro compañero seminarista abrió su bolso y sacó la carta. Y ya cuando él regresó, ese compañero le preguntó, oiga, al final usted qué hizo con la carta. Entonces él, bueno, el seminarista Actually Kim le dijo, sí, ahí me la dio, no le puse mucho interés y ya la boté. Pero el seminarista la tenía, supo que le estaba mintiendo, y dice, mentira, aquí yo tengo la carta. Y se comenzaron a pedir, ¿por qué me revisa el bolso? Y así se estaban discutiendo. Y entonces el seminarista Actually Kim no quería ni ver la cara a su otro compañero del seminario. Entonces, él le dijo, yo sé que usted se siente incómodo, yo sé que usted no me quiere ni ver, pero por la comunión yo quiero que su corazón se libere a aquellos pensamientos para que no viva atado a aquel deseo lujurioso ni a la ligadura de impiedad. Entonces, por ejemplo, a ustedes, ¿cuándo es que les llega la carta de amor del diablo? Cuando están fuertes en la fe o cuando están flaqueando. Cuando están flaqueando, ahí les llega la carta de amor de Satanás. Hace muchos años, no sé si era un hermano o una hermana, eh, él siempre iba a la iglesia o ya sea caminando, ya sea en bus, y oraba a Dios por un carro. Él decía, yo quiero orar a Dios por un carro para poder ir a la iglesia más fácilmente, también para llevar las personas al culto, etcétera. Y así él oró un tiempo. Luego Dios le dio el vehículo, pero pasando no mucho tiempo, ya ese hermano con vehículo, ¿qué creen que hacía? Luego ya un día se iba a pasear, un domingo nada más, pero luego iba haciendo esto ya muy seguido, muy seguido, muy seguido, y con aquel carro que Dios le dio, finalmente, ¿qué pasó? Ya se alejó. Entonces, si uno espiritualmente no tiene la fortaleza, es muy fácilmente arrastrado por los pensamientos de Satanás. En Isaías capítulo 58, Isaías
58, versículo 8. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Nosotros solitos, por pura fuerza de voluntad, se puede vencer los pensamientos. Hay personas que, no de aquí tal vez, pero algunas personas que dicen, maldito Satanás, te odio, fuera, te cancelo, te reprendo. Así el diablo se va. Ese diablo te cancelo. Y el diablo, porque usted lo canceló, se va a ir de su vida. Entonces, por ejemplo, ustedes vieron, tal vez ustedes vieron los programas de Eugenio Derbez, ¿verdad? Cuando sale vestido como un diablito. Entonces sale la pantalla, sale alguna persona, él toca un botón, luego algo malo le pasa a aquella persona y él se muere de risa. Entonces, Satanás, siendo un ser espiritual, cuando ve que un ser humano como nosotros le dice, te odio, te cancelo, ¿cómo se pone? ¿Le daría risa o no? Porque cancelándolo se va a ir. No se va. Se va con la palabra nada más, no porque usted odia al diablo, el diablo se va a ir. El diablo está siempre para engañarnos todos los días. Los solitos uno no puede vencer el pensamiento. Es mediante la comunión sale a la luz la necesidad que uno tiene, la maldad que uno tiene. Y cuando las cosas salen a la luz, dice aquí, Jehová será tu retaguardia. En la comunión el corazón se sana de heridas que uno anteriormente espiritualmente tuvo o situaciones difíciles que tuvo. Y así es como el corazón puede sanarse. Finalmente Jehová es quien es nuestra retaguardia. Y Dios nos hace sacar y vaciar nuestro corazón para Él, para que Él manifieste su gloria por medio de nosotros. Y por eso la comunión es espiritualmente necesaria para nuestra vida. Entonces, por ejemplo, nosotros somos personas dignas de estar en la iglesia. Bueno, en la teoría no, pero muchas veces, ¿con qué corazón nosotros venimos a la iglesia? Con un corazón pesado, con un corazón cargado. Y claro, a la iglesia se acercan los que tienen dicho corazón, pero de otro sentido. Por ejemplo, nosotros somos deudores de Cristo, ¿o no? En cierto sentido somos deudores. Pues supongamos que Lucy tiene situaciones difíciles, hay una persona que siempre la ayuda, ya sea con ánimo, con apoyo, hasta con plata. Entonces, ¿usted cómo se sentiría con aquella persona? Entonces, supongamos que aquella persona pasa un mal momento, ¿usted qué sentiría? Por ejemplo, ¿no? Pero nuestro corazón es algo así con el Señor. Ejemplo, el Señor nos dio la salvación, nos dio la familia, nos dio la salud, nos dio todas las cosas, pero uno vive como si estuviera en deuda con el Señor Jesucristo. No siempre. Pues, aunque nosotros no somos dignos de ser salvos ni de permanecer en la iglesia del Señor, muchas veces llegamos con un corazón diferente. Pero si la comunión quebranta ese corazón, quebranta tales pensamientos, y ahí, cuando uno puede soltar lo suyo propio, es cuando espiritualmente comienza a nacer la fuerza. En el libro de Génesis, capítulo 2, Génesis, capítulo 2, versículo 21. Génesis 2:21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Aquí es cuando Dios comienza a formar a Eva. Pero ¿por qué hace a Adán caer en un sueño profundo? ¿Por qué no lo hizo a Adán estando con sus ojos abiertos, sino que lo hizo caer en un sueño profundo? Y ya cuando él despertó dijo, aquí está Eva, su ayuda idónea. Pero ¿por qué la hace caer en sueño profundo? Porque nosotros con nuestros propios ojos nos gusta escoger o seleccionar las cosas, ¿o no? Entonces, Dios a nosotros nos da lo que nos gusta o lo que nos conviene. Uno normalmente se decanta por lo que le gusta, ¿o no? Pero el Señor nos da lo que a nosotros nos conviene. Entonces, tal vez en cierto sentido humano a Adán no le haya gustado alguna que otra cosa
o aspecto de Eva, pero Dios que vio que era conveniente para Adán, el tipo de, por ejemplo, mujer que él formó para él. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes dentro de la iglesia, buscan quién les conviene o quién les gusta. No solo aquí, en todas las iglesias pasa, pero usualmente, ¿qué es lo que buscan muchos? Muchos inmaduros. Busca solo si está guapo o no. Porque hay algunas jóvenes a veces dicen, ay, si a mí me recomiendan tal hermano y está feo, yo le digo que no. Así son, ¿verdad? Pero supongamos que el hermano no sea tan atractivo, pero el hermano vive para el Señor, tiene la fe, ve la mano de Dios. Sería mejor que uno que es solo guapo, ¿no? Puede ser muy guapo, pero le aleja de Dios, no vive por la fe, le habla mal, le trata mal, le estanca. Aunque sea guapo, algo así serviría, conviene, no conviene. Entonces, nosotros vemos lo que nos gusta según nuestros propios ojos, pero Dios ve lo que nos conviene. Por eso, para darle a Adán, primero le hace cerrar sus ojos. Entonces, por ejemplo, Lot, cuando se separa de Abraham, Abraham le dice, escoja dónde vaya a ir. Entonces, Lot, ¿dónde escogió? La llanura del Jordán. Pero para irse para allá, ¿él cómo la vio primero? Dice que vieron una buena tierra para regar, etcétera, y se fue según lo que vio. Entonces, según el camino de cada uno, Lot escogió una llanura, Abraham escogió un camino más montañoso, más difícil para el ganado y demás cosas, pero ¿cómo fue el final de cada uno? Lot escogió lo que le agradó a su propia vista, según su propio parecer, pero ¿cómo fue el final de la vida de Lot? Glorioso o agradable. Pero Abraham escogió un camino que no era tan bonito, pero al final, ¿cómo fue la vida de Abraham? Muy diferente a la vida de Lot. Entonces, Dios nos hace en ese sentido como cerrar nuestros ojos para que uno lo vea según lo que le gusta, según lo que le parece, sino simplemente recibir lo que Dios nos da, sabiendo que lo que Dios nos da es lo justo y necesario para nuestra vida. Pues esta hermana era bonita, la que le había mandado la carta al seminarista Hackshire Kim. Entonces él estaba siendo arrastrado por aquel deseo, por aquella vista propia, y Dios sabiendo eso nos hace caer en un sueño profundo a nosotros. Entonces, si uno no puede vivir teniendo la comunión, uno, por decirlo de cierta manera, comienza a vivir con sus propios ojos, con sus ojos abiertos. Pero en la comunión es donde se puede reposar o se puede descansar. En cierto sentido, donde los ojos se pueden cerrar y nada más esperar y confiar en el Señor, que Dios es quien prepara todas las cosas para la vida de nosotros. Volviendo a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces aquí dice que Cristo nos amó y también se sacrificó por nosotros, ¿no? Hay un himno que en unos versos dice, el himno decía, si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Luego otro verso dice, si todo yo perdí por ti, ¿qué pierdes tú por mí? Así dice. Entonces, en ese himno es como Jesús dice, si yo dejé todo por usted, entonces, ¿qué es lo que está dejando usted por mí? Así nos pregunta. Entonces él también dice, si todo yo sufrí por ti, ¿qué sufres tú por mí? Es Cristo sufrió por nosotros, dejó todo por nosotros, pero a nosotros nos gusta sufrir por el Señor. No nos gusta. A nosotros nos gusta dejar todo por el Señor. No nos gusta. Por eso ese himno así está escrito. Pero Cristo se sacrificó, claro, primeramente para limpiarnos y con su sangre limpiar nuestro pecado una vez para siempre. Pero a nosotros, para el Señor, no nos gusta sacrificarnos.
No nos gusta sacrificar la razón, no nos gusta sacrificar el pensamiento, no nos gusta sacrificar el orgullo, tampoco el tiempo, tampoco nos gusta sacrificar nuestro propio recurso, por ejemplo, para el diezmo y la ofrenda, etcétera. Si uno agradecido estuviera con el Señor, ese tipo de sacrificio se sentiría como sacrificio. Entonces, por ejemplo, los papás que crían los hijos se sacrifican en muchas cosas, ¿no? Primeramente las mamás en su cuerpo, ¿no? Su vientre se agranda, su cuerpo cambia, luego el dar a luz, luego sacrifican muchas cosas por los hijos, ¿no? El recurso, el tiempo, etcétera. Entonces, pero para los papás, el sacrificio que hacen por los hijos se siente como un sacrificio. No lo siente así. Y para el Señor, el sacrificio que hizo por nosotros, Él lo sintió como sacrificio. No tampoco. Pero lo que nosotros tenemos que hacer por el Señor, hay cómo se siente, ya como sacrificio. Y yo, porque tengo que dar mi tiempo, porque tengo que dar mis cosas, porque tengo que dejar mi orgullo. Así muchas veces sin sacrificar las cosas delante de Dios nosotros vivimos. El versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice que debemos ser imitadores de ¿quién? Ahora, ¿en qué sentido? ¿O de qué manera? Sería una respuesta muy amplia, ¿no? Primeramente Jesús dijo que aprendiéramos a tener un corazón manso y humilde. Pero también, según el contexto de la predicación de hoy, podemos leer el libro de San Juan, capítulo 13. San Juan, capítulo 13, del versículo 2 al versículo 7. San Juan, capítulo 13, del versículo 2 al versículo 7, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces aquí Jesús toma un lebrillo. ¿Saben qué es un lebrillo? Es como una tina. Entonces él toma una tina y le comienza a lavar los pies a los discípulos. En las casas eso era muy común, ya que muchas de las zonas eran como zona desértica y el tipo de calzado era algo muy similar a la sandalia. Entonces, si una persona anda por camino similar al desierto y anda en sandalia, aparte caminando, el pie se suda, al final del día, ¿cómo llegarían los pies de la gente a las casas? Por ejemplo, ahora cada uno anda zapatos o tenis, pero si anduvieran así en sandalias todo el día en un lugar donde hay mucho polvo, ¿cómo llegan sus pies? Y eran sucios, ¿verdad? Entonces, en las casas la gente tenía estas tinas donde se lavaba y se secaba los pies. Eso era muy común. Entonces aquí Jesús comienza a lavarle los pies a los discípulos, pero en un aspecto se confunde y le dice el versículo 9, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Luego Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Entonces, aquí Pedro habla como que fuera una limpieza del cuerpo completo, pero Jesús no le lava el cuerpo completo porque la limpieza de pecado Cristo ya le iba a hacer en la cruz. Entonces, no se refiere a ese tipo de limpieza y le dice que solo que se lave los pies.
Pues lavarse los pies unos con otros tiene un sentido o una labor de tener la comunión. Entonces Jesús le lavó los pies a ellos, pero también les dice que se laven los pies unos a otros, que tengan la comunión unos con otros. Vamos a ver el libro de Éxodo, capítulo 30, para comprender un poquito mejor la parte de San Juan. Éxodo, capítulo 30, del versículo 17 al 19. Éxodo 30, del 17 al 19, dice: Habló más Jehová a Moisés diciendo: Harás también una fuente de bronce con base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Entonces, en el tiempo del tabernáculo tenía sus instrumentos, tenía también su orden. Entonces, después de la puerta del tabernáculo, ¿qué muebles se encontraba? Vamos a ver qué tanto leen la Biblia los hermanos. Hace tiempo no están leyendo. Muy bien, el arca está en el lugar santo. Estaba el altar del holocausto, donde se hacían los sacrificios. Después del altar del holocausto, ¿qué había? Había la fuente. Luego de la fuente estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo. Entonces, entre el altar y el lugar santo estaba puesta la fuente de bronce. Particularmente, ¿para quién era la fuente de bronce? Para los sacerdotes. El pueblo común solamente llegaba hasta el altar, pero la fuente era para los sacerdotes. Por ejemplo, en el lugar santo se puede entrar sucio, ¿verdad que no? Por ejemplo, al cielo se puede entrar sucio, o sea, sucio de pecado. No se puede, uno tiene que lavarse. Pero aparte de ese contexto, ellos tenían la fuente. Todos los instrumentos del tabernáculo y muebles tenían su medida, pero solo uno no tenía medida. ¿Cuál era? Claro que tiene alguna medida física, pero cuando Dios le habla a Moisés y lo que nos deja mostrar en la Biblia, no sale una medida específica. ¿Cuál mueble es ese? Es la fuente de bronce. Entonces, la fuente de bronce, ¿qué hacían los sacerdotes? Se lavaban las manos y los pies. Ellos tenían como ordenanzas sobre su vestimenta, sobre la cabeza, los hombros, el pecho, las piernas, pero ellos no tenían alguna orden en particular sobre las manos y los pies, porque los sacerdotes, atendiendo los sacrificios, ¿qué es lo que siempre se ensuciaban? La mano y los pies. Y para poder seguir ministrando, tiene que estar sucio, tiene que lavarse. Tiene que lavarse. Sin lavarse no puede seguir ministrando. Entonces, uno, mientras hace la labor del evangelio, por ejemplo, del servicio a la iglesia, ¿se ensucia o no? Por ejemplo, tal vez algunas hermanas en la cocina ya se pelean. Entonces, está haciendo el trabajo del evangelio, pero se ensucia. O algunos jóvenes haciendo X labor, se discuten, se pelean, etcétera, se ensucia. Entonces, uno se ensucia haciendo la labor del evangelio, es decir, se queja, se cansa, se carga, se molesta. Eso pasa. Pero después de ensuciarse, para poder continuar con el servicio, necesita lavarse. Ahora, ¿por qué no sale una medida exacta? Porque no hay un límite para que una persona tenga la comunión. ¿En qué sentido? No es que las personas tengan que tener comunión una vez al año o una vez al mes, sino que la comunión debería ser siempre. Los sacerdotes, ¿cada cuánto se lavarían las manos y los pies durante el día? Muchas veces. ¿Y ustedes cada cuánto piden comunión? Casi nunca. La última comunión que alguien me pidió fue hace como 2 meses. Comunión, sentarse a conversar del corazón, no escribirme por mensaje. Son diferentes cosas. Entonces, algunos haciendo la labor del evangelio se ensucian sus manos y sus pies, pero no van a la fuente. Pero tiene que ir a la fuente, tiene que lavarse,
tiene que tener la comunión. Entonces algunos dicen, yo ya tuve comunión el año pasado, ahora toca hasta el otro. No, así no es. Tiene que ser algo continuo, tiene que hacer algo siempre. Los sacerdotes, para poder seguir ministrando y entrar al lugar santo, tenían que lavarse las manos y los pies. Entonces, por eso no tenía medida. No hay un límite en que alguna persona tenga comunión. Puede tener muchas veces a la semana, muchas veces al mes, cuanto necesite. Pero la comunión tiene que ser siempre, no hay un límite. Entonces, en la primera carta de Juan, capítulo 1, está casi antes de Apocalipsis. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6. 6 y 7. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, aquí, ¿ustedes están en luz o no viven en luz? No responden rápido. ¿Qué será? ¿Están en luz o no están en luz? Natalie dice que sí. Vamos, Lucy está en luz. No sonó muy segura. Vamos a ver, hermano Noé, seguro está bien iluminado, ¿verdad? Débora está en luz. La pensó. A ver, hermano Chamo está en luz, ¿verdad? Entonces, ejemplo, algunos dicen, sí, creo que sí. Pero les pregunto, ¿tienen comunión frecuentemente? No. Entonces, ¿qué dice aquí? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Entonces, ¿quién no tiene comunión? ¿En qué anda? En tiniebla. Entonces, Natalia me dice, sí, yo tengo comunión. No, bueno, conmigo no. Una cosa es conversar y otra es tener comunión. Como que converse con mi esposa, pero una cosa es conversar y otra tener comunión. Entonces, si uno no tiene la comunión, espiritualmente andará en luz o no. Dice, no, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Es decir, no tener la comunión es símbolo de no andar en la luz, sino es andar en tiniebla. Aquí al final del verso dice, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ya nos ha limpiado espiritualmente el pecado original, por eso eternamente somos salvos. Pero cotidianamente, ¿quién vive sin fallar, sin equivocarse? Ninguno. Todo el mundo falla, se equivoca, peca cotidianamente, carnalmente. Para eso es la comunión, para ese tipo de pensamientos, pecados que diariamente se tienen, para que sea lavado su mano y su pie. Entonces, quien anda en luz, sinónimo de que anda en comunión, no solo con los ministros, sino también con los demás hermanos. Entonces, aquí en el libro de Efesios, capítulo 5, del versículo 3 al 7, Efesios 5, del versículo 3 al 7. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Entonces, a nosotros, ¿quién nos da aquellas palabras vanas? ¿Quién nos engaña? Es Satanás. Entonces,
A Judas, por ejemplo, ¿quién le había metido aquel pensamiento de ser avaricioso, de sustraer de la bolsa? Satanás. Entonces, por ejemplo, Judas, ¿qué era de los discípulos? ¿Qué responsabilidad tenía? Era un tesorero. Imagínese un tesorero que se robe la plata. Por eso a mi correo siempre llegan las notificaciones de todos los gastos, porque por si la tesorera roba plata, yo me doy cuenta. Yo confío en que Dios trabaja y no se va a robar, pero así. Entonces, imagínese como que el tesorero se comienza a robar la plata. Entonces, cuando Judas ve aquella cantidad de dinero, entonces Satanás le mete el pensamiento, cuánta plata hay, usted róbese un poquito. Entonces, cuando Judas recibe ese pensamiento, cuando le llega a otro, ¿también lo recibe o no? También lo recibe y va recibiendo y va recibiendo. Entonces, entre más pensamientos recibe Judas, él vive ocultando más o mostrándose más. Entonces, imaginemos, ¿no? En un caso hipotético que la tesorera comienza a sustraer, va 1000 y luego 5000 y ahí va, pero uno no se da cuenta. Entonces, cuando comienza a vivir así, entonces, ¿cómo sería la relación con las otras personas? ¿Abierta o siempre guardando y ocultando algo? Entonces, Judas, aunque era tesorero durante el ministerio de Jesucristo, él habría conversado sobre ese tipo de corazón o pensamiento con alguno de sus compañeros. Yo me estoy robando así de la ofrenda, tengo tal pensamiento, así él hablaría. No, más bien lo esconde. Y cuando una mujer rompe un perfume nardo puro en los pies de Jesús, él dice, ay, ¿por qué lo rompió? ¿Por qué no lo vende y se le da a los pobres? ¿Era para dárselo a los pobres? No era porque vendiendo él agarra también. Entonces, así él fue tentado por Satanás. Y aunque él tenía el pensamiento, él no tenía la comunión. Pues uno también es tentado, bueno, suelte eso es suyo, es muy difícil, sustraiga, tenga. Y él lo engañó. Entonces, ¿cuántas veces durante esos 3 años Jesús sabía, obvio? Pero ¿cuántas veces Jesús no habría tenido la comunión con Judas? ¿Cuántas veces no le habría dado la palabra? ¿Cuántas enseñanzas no habría tenido Judas también? Pero ya estando bien sujeto al pensamiento, de esa manera comienza a vivir. En el libro de Hechos, capítulo 5, Hechos, capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Hechos, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 5, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. En esa época, los cristianos mucho ofrendaban, donaban sus terrenos o vendían sus terrenos y ofrendaban. Así hacían muchos. Los Ananías y Zafira también querían ser de ese tipo de cristianos, pero sin tener el corazón de hacer esto. Es decir, simplemente por la apariencia. Entonces ellos tienen una tierra, una heredad, y ellos la venden. Entonces, ¿cuál es el plan de ellos? Venden la tierra. Entonces ellos agarran algo para ellos y luego van a la iglesia diciendo que lo que presentan era todo lo que habían vendido. Entonces aquí Pedro le exhorta por no dar todo lo que él vendió, o ¿por qué le exhortó? Le exhortó por no dar toda su ofrenda. Le dice el versículo 3, y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Pues en el corazón de Ananías, ¿quién había puesto ese pensamiento? Que Pedro le explica, la heredad es suya, si usted se la deja es suya, si la vende, la plata de quién es, de él también. Si él quiere ofrendar todo, que dé todo, si quiere ofrendar una parte, que dé una parte. Pero él, ¿con qué corazón llega delante de Pedro? Un corazón engañoso.
Pero aquí Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Entonces, a Judas también Jesús le habría dicho alguna palabra similar o no. ¿Por qué Jesús llenó a Satanás? ¿Por qué Satanás llenó su corazón? Entonces, por ejemplo, supongamos que hay algún hermano que un día no quiere venir al culto. Entonces, el hermano dice directamente que no quiere venir o inventa algo para decir de otra manera que no va a venir. Entonces, por ejemplo, supongamos que un día el chamo no quiere venir. Entonces me dice, vea, Evan, yo no voy a ir porque me pasó así, así, tengo una cita aquí, allá y no me da tiempo, entonces mejor no voy, ahí yo me conecto, así tal vez me habla. Entonces, por ejemplo, ¿no sería más fácil simplemente decir que no tiene el corazón de ir? Bueno, entonces, ya cuando uno sabe que llega una hablada aquí, hospital allá, pases aquí, plata allá, entonces uno también empieza, ay, ¿por qué llenó Satanás su corazón? Entonces, porque eso vendría de Dios. Entonces, ¿por qué llenó Satanás su corazón? Entonces, Judas habría también escuchado una palabra similar de parte de Jesucristo, pero sin cambiar su corazón. Entonces, en la comunión nosotros recibimos la ayuda, claro que sí, pero solo por la comunión no se puede cambiar profundamente. ¿En qué sentido? Después de que una persona tiene comunión, ¿qué es el paso siguiente? Correcto, uno después de tener la comunión tiene que meditar, tiene que caminar conforme le indicaron, conforme fue recomendado, negándose a sí mismo. Entonces, supongamos que un hermano o hermana tiene comunión, se le da la comunión y ya no hace nada más. Ahí funciona, no funciona. Entonces, cada persona es diferente, claro. Y también en los hogares siempre hay choques o siempre hay roces, y eso es algo que siempre pasa. Pero, por ejemplo, una comunión debería tener siempre el mismo tema. Entonces, si siempre es el mismo tema, ¿qué significa? Siempre que esa persona en su corazón no recibe la comunión por la fe, no pasa ese asunto, por eso siempre tiene la misma dificultad. Entonces un día Lucy dice, ay, no tengo plata, no tengo pases o no tengo algo. Ella recibe la comunión y el mes siguiente no tengo plata y el mes siguiente no tengo plata y el mes siguiente no tengo plata. Entonces, ¿qué significa que la comunión está siendo recibida o no? En cierto sentido, porque aunque uno físicamente pueda tener o no tener las cosas, todo primero se soluciona desde el corazón. Muchas veces las personas quieren ver un cambio físico y tangible en sus vidas para después caminar. Pero una persona debe, por la fe, caminar, tenga o no tenga, pueda o no pueda, y de esa manera Dios le ayuda. Porque Romanos dice que el justo vivirá por la fe o el justo vivirá por la situación. Vivirá por la fe, no por la situación. ¿Vive por la fe o vive por la emoción? ¿De qué dice la Biblia? Dice por la fe. Entonces, había un pastor hace muchos años que una pareja, un matrimonio, siempre le buscaba para conversar siempre de la misma situación durante 4 años. Entonces, él les decía, y ya les exhortando, les decía, ustedes tienen un problema. Tal vez ustedes piensan que la comunión es como magia y que solo teniendo la comunión nomás todas las cosas se arreglan. Pero ustedes tienen un problema de no llevar la vida de fe. Así, creyendo entre comillas, la comunión no avanza, no camina, no hace por la fe, no escuchando nada, no puede cambiar su vida. Porque ellos usaban la comunión como que fuera una terapia. Es decir, se peleaban, tenían comunión, se calmaban y luego volvían a su casa, pero no recibiendo ninguna palabra, solo como para calmarse. Entonces la vida de ellos nunca cambiaba. Así entonces ellos pasaban, llegaban, se quejaban uno del otro, hablaban mal uno del otro, recibían la palabra, se calmaban y se iban y luego volvían por la misma situación siempre. Entonces ya después de 4 años de estar conversando siempre por el mismo asunto, el pastor les dijo, si no me van a escuchar, ¿para qué vienen? Y si vuelven a venir por el mismo asunto, mejor ya no venga más a tener comunión. Y así los exhortó. Y así pasó un tiempo y ellos ya pudieron recibir la palabra, un poco más avanzar por la vida de fe y volvieron a tener ya comunión, pero ya no sobre ese asunto, sino sobre otro. Si ya habían
superado, ya había avanzado. Entonces, la comunión también tiene que desarrollarse. No solo tener comunión y ya, como que fuera magia, sino meditar y caminar, negándose, avanzando. Así la comunión tiene el efecto. La vida de fe no es como una matemática o no es como fórmulas. Yo hago así, así, así y todo va bien, sino que es un aprendizaje del corazón que tiene que hacerse siempre. Aprender a recibir el corazón de Dios, de los hermanos, aprender a recibir la palabra. Importante expresar el corazón. Y si alguna persona tiene esta buena práctica de la fe, aunque sea muy carente, tenga muchas debilidades, Dios le puede ayudar. Porque mediante la palabra, la queja se quita, el pensamiento se quita, la incredulidad se quita y puede avanzar por la fe, no como una carga, sino porque Dios le da el corazón. Entonces la palabra dice que Dios da el querer como el hacer por su buena voluntad. Y mucha gente quiere forzar el querer como el hacer. Pero mientras tenga comunión, solito van haciendo ese corazón en cada uno y Dios comienza a trabajar y a desarrollar la vida espiritual de cada uno. Amén. Entonces, el próximo domingo vamos a continuar con este tema